Gracias. Damos a Dios en esta mañana por la oportunidad de estar con cada uno de ustedes. I want to thank the Lord for being here with you guys today. Quisiéramos compartir de un texto bíblico que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo número 54. We want to share from the Word of God today in the book of Luke, chapter 22, verse 54. La palabra del Señor lee y dice, y prendiéndole, le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. It reads, "So they arrested him and led him to the high priest's home, and Peter followed at a distance." Gracias, Señor, por esta palabra. Bendícela en el nombre de Jesús en nuestros corazones. Amén. Quisiera hablarles de un tema We want to talk about a theme today, que es la actitud de Pedro. that is the attitude of Peter. Cómo Pedro seguía a Jesús. How did Peter follow Jesus? Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, Peter was one of the disciples closest to Jesus, que compartió muchas cosas por 3 años and con he Jesús. shared lots of things with Jesus for 3 years. Pero aquí le toca pasar un tiempo con el Señor. But here is time that he's spending with the Lord. Y en este tiempo nos muestra a otro Pedro. And in this time, he's showing us a different Peter. Este es un ejemplo bíblico This is an example in the Bible que puede pasar a muchos de nosotros. that could happen to many of us. En términos cristianos, In Christian terms, a seguir a Jesús following Jesus no simplemente tiene que ver con distancia, has not just to do with distance, sino es de estar con Jesús, but it's about being with Jesus. es de conocer a Jesús, It's about understanding es Jesus tener conocimiento de Dios, and knowing God, pero un conocimiento de una relación. but knowing of the relationship. Por eso hablamos de que Pedro caminó con Jesús That's why we say that Peter walked with Jesus y conocía a Jesús, and he knew Jesus, pero realmente lo conocía. but in reality he knew. Este es uno de los tiempos And this is one of those times, más oscuros en la vida de Jesús. one of the more darker times in Jesus' life. Aquí Jesús es aprendido, Here Jesus is arrested. es llevado a ser sentenciado, He's taken away to be sentenced. es castigado. He's punished. Todo esto pasa en una noche. All of this occurs in one night. Y antes de todas estas cosas, And before all of this, Jesús estaba hablándoles. Jesus was talking to them. Estaba diciéndoles que donde Él va, He was saying that where he goes, no van a poder seguirles. they won't be able to follow him. Entonces Pedro dice So Peter says, que Él está dispuesto a dar su vida he says he's willing to give his life por estar con Jesús, to be with Jesus, para ir donde Jesús iba. to go where Jesus is going. Y entonces sucede muchas cosas en esta noche. And so a lot of things occur in this night. Y Jesús le profetiza, se lo dice, And Jesus prophesies, he tells them, porque Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. because Jesus knows each one of us. Y le dice que Pedro lo iba a negar And he says that Peter would deny him 3 veces, 3 times antes que cante el gallo 2 veces. before the rooster sings twice. Y quizás a Pedro le llamó mucho esto la atención, And maybe this got Peter's attention porque está dispuesto, because he's willing. está listo para morir He's ready to die por Jesús. for Jesus. ¿Cuántas personas el día de hoy How many people today dicen que están listos para morir por Jesús? say they're ready to die for Christ? Y quizás se pelean si encuentran algo ofensivo que alguien diga contra Jesús. Maybe they're willing to fight if someone says something contradicting Jesus' word, O algo que vaya en contra de su religión or something that goes against their religion o en contra de su denominación. or against their denomination. Y hay gente que se pueden pelear ahí, And there's people that can fight there, entrar a golpes begin throwing punches porque piensan que están defendiendo algo. because they believe they're defending something. Cuando agarran a Jesús prisionero, When they grab Jesus as a prisoner, Pedro salta para defender, Peter jumps to defend him. coge las armas, He takes up his arms. él empieza a usar la espada, He begins using his sword. le quita la oreja a uno de ellos. He takes the ear off of one of them. Pero Jesús dice, no, But Jesus said, no, no es esta la pelea, this isn't the fight. la pelea es otra.
the fight is another one. Y Jesús menciona que este es uno de los tiempos más oscuros, And Jesus says this is one of the darkest times. que está peleando en contra de las potestades de las tinieblas. That he is fighting against. Hay mucha gente And there's many people que se pregunta that ask de las cosas malas que vienen en contra de uno. about the bad things that come against them. Jesús dice Jesus says que hay potestades en el aire, that in the air hay principados, there's principles hay mal en el aire, And there's malos espíritus, evil spirits que todo atacan a todo aquello que va en contra de Dios. that attack all those that is against God. Por eso todo este ejército que estaba alrededor de Jesús And that's why this army that was around Jesus, era físico, it was physical. pero Jesús no se preocupaba por lo físico, But Jesus wasn't worried about the physical, sino le estaba preocupado porque había un ejército but he was worried because there's an army de las tinieblas que estaban alrededor de él. that was around him. Este espíritu del mal This evil spirit también sigue a mucha gente el día de hoy. follows a lot of people today. Pero aquí lo importante But here's the important. es lo que hizo Pedro. It's what Peter did. Jesús estaba cumpliendo con las escrituras. Jesus was fulfilling the scriptures. Para él fácilmente podía llamar a un ejército del cielo. He could easily call an army from the heavens. Todos los ángeles All the angels, se podían aparecer y defenderlo. they could appear and defend him. Y él fácilmente podría incluso caminar y que todas las cadenas se caigan al piso. He could easily walk and the chains could be broken. Pero Jesús estaba haciendo algo. But Jesus was doing something. Estaba cumpliendo las escrituras. He was fulfilling the scriptures. Porque las escrituras decían que una persona Because the scripture said that somebody tenía que morir. would have to die. Tenía que haber un cordero. There had to be a sacrifice. Un cordero que muera por los pecados de nosotros. A lamb to die for the sins of the people. Cuando nosotros nos presentamos delante de un juez, When we present ourselves in front of a judge, alguien pone cargos contra nosotros. somebody has put charges against us. No dice esta persona ha hecho esto mal y esto otro y esto otro. Aquí están las pruebas. They say this person has done these things wrong and here's the proof. Y entonces el juez mira todo And the judge looks at y everything nos declara inocentes o culpables. and he declares us innocent or guilty. Aquí, según la Biblia, Satanás presenta cargos en contra de nosotros. According to the Bible, Satan brings charges against us. Nosotros llamamos estos cargos pecados. We call these charges sin. Estos pecados realmente están en contra de nosotros. These charges of sin is against us, Y tiene que haber un juicio. and there has to be a judge. Y entonces, si los pecados están ahí And if the sins are there y las pruebas están ahí, and the proof is there, somos condenados. we are condemned. Entonces la paga de nuestro pecado And so the payment of those sins es la muerte. is death. Somos nosotros culpables del pecado. We ourselves are guilty of the sin. Todos los días pecamos. Every day we sin. Necesitamos algo que nos ayude. We need something to help us. Y es aquí donde Jesús se aparece. And this is where Jesus appears. Y dice, yo muero por el pecado de Juan. And he says, I die for your sin. Dice, yo muero por tu pecado también, I die for all your sins, para que no haya culpa en ti. so that there is no blame on you. Eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. This is what Jesus was doing here. Por eso Él estaba llevando en sí este camino. And that's why he was taking this path. Hay muchos de nosotros There's many of us que nuestro cuerpo, that our bodies, nuestra mente, our minds, nuestra alma, our souls nos dice que esto es difícil, tell us that this is difficult, que no se puede. that it can't be done. Morir no es algo fácil. Dying is not something easy. Imagínate saber que vas a morir Imagine knowing you will die y que todo esto ha de ser dolor para ti. and that all of this will be painful to you, Porque no solamente murió así tranquilo, because he didn't just die alone recibió castigo and calmly. He received punishment y fue crucificado. and he was crucified. Agonizó hasta la muerte. This was his death.
nuestro cuerpo nos dice, no, esto es difícil y nosotros nos salimos. Our body says, no, this is difficult, and we tend to get out of it. Y entonces nuestra mente dice, salte y nosotros nos salimos. And our mind says to leave, and we leave. Pero Jesús dice, no, yo tengo que hacerlo. But Jesus said, no, I have to do this. Y lo hizo por ti y por mí. And he did it for us. Y entonces en este momento, cuando Jesús está siendo juzgado, So in this time when Jesus is being judged, Pedro lo está siguiendo, según la Biblia, de lejos. Peter is following him, as the Bible says, from a distance. Y si leemos los otros evangelios, And if we read the other books of the Bible, el Evangelio de San Juan, in John, nos va a decir que había otro discípulo también ahí. it will say there was another disciple there also. Pero era un discípulo que conocía más de las cosas. But it was a disciple who knew more. Conocía a la gente que estaba dentro del juicio. He knew the people that were in the judgment. Y entonces fácilmente entró al sitio donde Jesús estaba siendo juzgado. So he was able to enter where Jesus was being judged. Estaban dentro de la casa del sumo sacerdote. They were inside the house. Imagínense, a Jesús no esperaron al día siguiente para condenarlo. And for Jesus, they didn't wait till the next day to condemn him. Lo hicieron esa misma noche. They did it the same night. Lo que estaba cerrado lo abrieron precisamente para condenarlo. What was closed, they opened just to condemn him. Y entonces este discípulo conocía a la gente y estaba dentro de la casa del sumo sacerdote. So this disciple knew the people, and he was able to go inside. Y entonces abre la puerta y al que está en la puerta le dice, deja pasar también a este discípulo que se llama Pedro. So he went in and he said, he asked them to allow the other disciple, Peter, to also enter. Y entonces Pedro entró, So Peter entered, pero de pronto lo reconocen. but then they recognized Le him. dice, ¿acaso tú no andas con Jesús? They say, aren't you the one who's always with Jesus? Y ahí Pedro realmente nos muestra la realidad. And Peter then showed us the reality. En realidad Pedro no andaba cerca de Jesús, In reality, Peter was not walking close to Jesus, sino que lo niega ahí mismo. but he denied him. Dice, no lo conozco a él. He said, I don't know him. Y hay mucha gente el día de hoy And there's lots of people today que como Pedro that, like Peter, están siguiendo a Jesús, they're following están Jesus, siguiendo a Cristo they're following Christ, y creen que lo están siguiendo de cerca, and they think they're following him closely, pero están lejos. but they are far. ¿Por qué? Why? Porque no conocen realmente a Dios. Because they don't truly know God. Piensan que lo conocen, They think they know God. piensan que pueden morir por Él, They think they can die for him, pero no lo conocen. but they don't know him. Así están como Pedro. So that's why they are like Peter. En distancia, In distance, Pedro no estaba lejos. Peter wasn't far. Jesús lo podría ver. Jesus could see him. Él podría ver a Jesús. He could see Jesus. Y entonces, a veces pensamos And sometimes we think que por lo que hacemos, that because what we do, por lo que creemos, because what we believe, por ceremonias que hacemos, for ceremonies that we o, attend, o porque asistimos todos los domingos a la iglesia, or because we attend every Sunday to church o al templo, como decimos nosotros, or the temple, estamos cerca de Jesús. that we're close to God. Pero esa no es la realidad. But that's not the reality. Pedro estaba con Jesús todos los días. Peter was with Jesus every day. Pero en este momento, But in this moment, donde tiene que realmente decir, sí, yo conozco a este hombre. really say that he knows Es Jesus, decir, este es el que va a salvar mi vida. to say he's the one who will save my life, Simplemente dice, he simply says, no lo conozco. I don't know him. Hay mucha gente que el día de hoy There's lots of people who today están siguiendo a Jesús are following Jesus de lejos from far away, y no lo conocen. and they don't know him. Es por eso que este pasaje es importante para cada uno de nosotros. And that's why this passage is important for each one of us, Porque tenemos que aprender because we have to learn que seguir a Jesús that following Christ es mucho más de hacer cosas. is more than doing things. Y entonces aquí Pedro se da cuenta. So here Peter realizes No solamente una vez él niega a Jesús, not only one time he denies him, lo niega 3 veces. he denies Jesus 3 times. Y en ese mismo momento, como Jesús lo dijo, And in that moment, like Jesus said, el gallo canta. the rooster is saying, Y entonces ahí Jesús pone la mirada en Pedro. and there Jesus looks at Peter. Pedro está ahí, Peter is there. mira a Jesús He looks at Jesus y se va and he leaves y empieza a llorar. and he begins to cry. Se acuerda He remembers. de las palabras de Jesús.
the words Jesus said. El día de hoy Today, tenemos que acordarnos we have to remember las palabras de Jesús, the words of Jesus, cómo Él quiere que nosotros le sigamos. how he wants us to follow him. Cuando Pedro When Peter ve la mirada de Jesús, saw Jesus' face, entonces entiende then he understood que está lejos de Jesús that he is far from him, y empieza a llorar, and he begins to cry porque Jesús lo mira because Jesus looks at him y él empieza a llorar. and he begins to cry. El día de hoy, Today's day, Jesús Jesus está mirando tu corazón. is looking at your heart. Él quiere saber si tú estás siguiéndolo de cerca o de lejos. He wants to know if you're following him from close or far. Él sabe He knows que tú no estás cerca. He knows you're not close. Por eso mira tu corazón. That's why he looks at your heart. Y entonces tienes que dejar So you need to leave. que tu corazón abra las puertas a Jesús. You need to allow your heart to open those doors to Jesus, Porque entonces es que Jesús va a entrar y va a estar cerca de ti. because that's when Jesus will enter and be close to you. En ese momento en que Pedro llora, In that moment where Peter cries, Jesús entra en el corazón de Pedro Jesus enters into his heart y lo llena de amor. and he fills him with love. Y por eso empieza a llorar Pedro, And that's why he begins to cry, porque piensa que ahora tiene a Jesús en su corazón. because he thinks that now he has Jesus in his heart. Es lo mismo que Jesús quiere hacer el día de hoy en tu corazón. It's the same that Jesus wants to do today in your heart. Quiere mirar tu corazón He wants to see your heart. y quiere entrar en tu corazón. He wants to enter into your heart. Quiere llenarlo de amor He wants to fill it with love, y quiere bendecirte. and he wants to bless you. Si quieres caminar cerca de Jesús, If you want to walk close to God, acércate a Jesús. get close to Jesus. No estés lejos. Don't be far. La palabra dice, The word says, como decíamos la semana pasada, like we said last week, si te acercas a Dios, if you get close to God, Dios se ha de acercar a ti. he will get close to you, Y Dios ha de bendecir tu corazón, and God will bless your heart, al sanar tus heridas, heal your sins, perdonar tus pecados forgive your sins, y darte tranquilidad en tu corazón. and give you peace in your heart. Y cuando tú tienes paz en tu corazón, And when you have peace in your heart, te sientes tranquilo, you will feel calm. sientes la felicidad You will feel the joy. y sientes el amor You feel the love. y te acercas a Dios You get close to God porque lo amas. because you love him. Señor te bendiga. God bless. Avino Shalom Alejem. Bendición para todos.